Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de capacitación industrial. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la nomenclatura de válvulas neumáticas. Hoy en día, toda industria demanda que sus procesos cumplan los más altos estándares de calidad, pues esta última ha dejado de ser un lujo para convertirse en un requisito indispensable, si es que se piensa competir en el mercado internacional. Claro que la situación empieza a complicarse cuando la demanda de un determinado producto se incrementa. En ese momento, la empresa se ve en la necesidad de aumentar su ritmo de producción y entonces surge la pregunta, ¿de qué forma se puede elevar la producción de un bien sin descuidar la calidad del mismo? Es aquí en donde entra la llamada automatización industrial, la cual nos permite llevar a cabo procesos repetitivos durante un largo periodo de tiempo, asegurando entonces que se cumplan al pie de la letra todos los estándares de producción. Ahora, es importante mencionar que existen distintas técnicas para automatizar un proceso. En un principio era bastante común el uso de dispositivos mecánicos que permitían agilitar dicho proceso. Sin embargo, a medida que se fueron consiguiendo avances tecnológicos, se desarrollaron también diversas técnicas que permitían automatizar una máquina o una línea de producción. Entre ellas destaca la técnica neumática, desarrollada plenamente en el siglo XX en Alemania. Fue el pilar para poner en marcha muchas de sus fábricas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este gran desarrollo tecnológico destaca la participación de la empresa Festo, de origen alemán, la cual fue pionera en el uso de tecnología neumática para automatizar procesos. Ahora bien, en un principio cada fabricante hacía uso de sus propios símbolos para representar elementos como tuberías, bombas, ventiladores y, en este caso, elementos neumáticos como válvulas. Esto representaba un enorme desafío para ingenieros y técnicos encargados de la fabricación, instalación o reparación de maquinaria industrial, sobre todo cuando se trabajaba con personal de otros países, pues en los diagramas solían encontrarse con un mismo elemento, pero representado por diversos símbolos. El primer intento por normalizar bajo un solo estándar a todos los símbolos gráficos utilizados en diagramas técnicos lo fue la norma DIN 30600, la cual establecía símbolos gráficos para representar diversos componentes y equipos en diagramas industriales, incluidos aquellos utilizados en sistemas neumáticos. Más tarde, en 1999, esta norma fue retirada y reemplazada por la norma ISO 14617, la cual nos proporciona una biblioteca de símbolos mucho más amplia. A la par del desarrollo de estas normas, la industria vio la necesidad de establecer un estándar exclusivo para el desarrollo de diagramas neumáticos e hidráulicos. Es ahí en donde nace la norma ISO 1219, dividida en dos partes, siendo la primera de ellas, la ISO 1219-1, la encargada de definir los símbolos gráficos y las reglas para la representación de este tipo de diagramas, mientras que la segunda parte, la ISO 1219-2, amplía la primera parte al abordar la representación de estos esquemas, pero incluyendo además circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos. Ahora, antes de seguir avanzando, resulta importante recordar que buena parte de los avances en tecnología neumática del siglo XX se llevaron a cabo en Europa. Bajo este contexto, resulta lógico entonces que en esa área del mundo se hayan encargado de desarrollar su propio estándar, el cual se conoce como CETOP o Comité Europeo de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas, por sus siglas en español, el cual por su naturaleza suele estar dirigido solamente a la industria europea, aunque en la práctica muy seguramente nos vamos a encontrar con equipos estandarizados por este organismo en México, Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo.
por lo que resulta importante que al menos conozcamos sus fundamentos más básicos. En particular, lo que nos interesa es saber de qué forma se identifican las vías de conexión en los dispositivos neumáticos, como lo son válvulas o cilindros. Esto lo podemos encontrar en la siguiente tabla. ¿Sale? En la siguiente tabla vamos a ver que para el caso de conexiones de aire comprimido, es decir, la alimentación de nuestro equipo, ya sea una válvula o un cilindro, vamos a utilizar la letra P bajo la normativa ISO y el número 1 bajo la normativa CETOP. Por otra parte, para representar tuberías o vías de trabajo, usaremos las letras A, B y C bajo la normativa ISO o los números 2, 4 y 6 bajo la norma CETOP. Orificios de purga o de escape van a ser representados con las letras R, S y T bajo la normativa ISO o con los números 3, 5 y 7 bajo la norma CETOP. Tuberías de control, pilotajes o accionamientos serán representados con las letras X, Y y Z bajo la norma ISO o con los números 12, 14 y 16 bajo la normativa CETOP. Por último, cualquier fuga que podamos tener a lo largo de nuestro sistema será representada con la letra L bajo la norma ISO o con el número 9 bajo la normativa CETOP. Aunque en un sistema neumático tenemos una gran cantidad de componentes, pasando por los compresores hasta llegar a nuestros actuadores, para este video en particular nos vamos a enfocar en los elementos que se encargan de controlar la dirección en la que se mueve el aire comprimido para realizar un trabajo, es decir, las válvulas direccionales. Una válvula direccional es aquella que se encarga de gobernar el arranque, el paro y el sentido en el que circula el aire comprimido en un sistema neumático. Hasta este momento podría parecer un elemento bastante sencillo. Sin embargo, para que podamos ser capaces de comprender a la perfección cómo funciona una válvula direccional, es importante que hablemos de dos conceptos fundamentales: las vías o las conexiones y las posiciones. Por un lado, las vías o conexiones se refieren al número máximo de mangueras neumáticas que podemos conectarle a la válvula, sin contar los accionamientos, mientras que las posiciones no son más que las maniobras totales que puede realizar dicha válvula. Partiendo de este concepto, podemos realizar una analogía bastante sencilla, utilizando una simple válvula de paso de agua. Esta válvula cuenta con dos vías, una entrada y una salida, y dos posiciones, abierta o cerrada. Tener conocimiento de estos conceptos resulta fundamental para aquel que trabaja con automatización neumática, pues todos los fabricantes de válvulas las designan en sus catálogos utilizando números. Esto según el número de vías y posiciones que tengan. Así, por ejemplo, una válvula del tipo 2.2 será de dos vías y dos posiciones. ¿Sale? El primer número nos representa el número de vías, mientras que el segundo número con el cual nosotros denominemos a esa válvula será su número de posiciones. Gráficamente, una válvula direccional siempre será representada por un rectángulo dividido en recuadros, donde cada recuadro nos indica el número de posiciones de dicha válvula, es decir, los movimientos o maniobras que será capaz de ejecutar a través de un accionamiento. Por otro lado, en una válvula direccional, las vías o conexiones se representan gráficamente de dos formas, utilizando una flecha para indicar que esa conexión en particular permite el paso del aire o utilizando una T para indicar que esa conexión es de bloqueo.
o sea, el aire no podrá circular libremente. Ahora, es importante mencionar que las flechas únicamente nos indican las conexiones internas de la válvula, mas no necesariamente el sentido en el que circula el aire. Debemos mencionar también que toda válvula neumática deberá empezar a moverse de izquierda a derecha, partiendo de su posición de reposo. Este criterio debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar nuestros circuitos. Revisemos ahora los siguientes ejemplos y pongamos en práctica lo aprendido hasta ahora. Podemos observar que para el primer caso, sale el caso número 1, nuestra válvula cuenta con una sola posición y podemos observar además dos posibles vías de conexión. Por lo tanto, se trata de una válvula de dos vías, una posición. Para el siguiente caso, tenemos de igual forma una sola posición, pero podemos identificar ahora una, dos, tres y cuatro posibles conexiones. Por lo tanto, se trata de una válvula de cuatro vías, una posición. Lo mismo pasa para el siguiente ejemplo. Tenemos una sola posición, pero con una, dos, tres y cuatro posibles conexiones. En el siguiente ejemplo, seguimos teniendo una sola posición con dos conexiones. La diferencia del ejemplo número 4 con el ejemplo número 1 es que esta válvula en particular tiene solamente conexiones de bloqueo, o sea que no va a permitir el paso del aire. Para el siguiente ejemplo tenemos una sola posición, es decir, un solo recuadro, pero con una, dos y tres conexiones, ¿sale? Se trata de una válvula del tipo 3, 1. Y finalmente, para el último ejemplo, seguimos manteniendo una sola posición, pero con una, dos, tres, cuatro y cinco posibles conexiones. Entonces, la válvula será del tipo 5, 1. 5 vías, una posición. Por otro lado, queda bastante claro que una válvula direccional no puede activarse por sí sola. Esto significa que requiere alguna señal externa para que cambie de posición. Estas señales son conocidas como accionamientos y pueden ser de 5 tipos. Accionamientos manuales, en donde el cambio de posición lo realiza directamente el operador. Accionamientos mecánicos, en los cuales el cambio de posición se realiza a través de una parte movible del mecanismo. Accionamientos neumáticos, en los cuales el cambio de posición se realiza a través de una señal de aire comprimido. Accionamientos eléctricos, en donde el cambio de posición se realiza por medio de una señal eléctrica. Y accionamientos combinados, los cuales pueden tratarse de una combinación de dos o más accionamientos sencillos. La finalidad de un accionamiento es motivar, mover o cambiar la posición de nuestra válvula para que ejecute una acción en particular. Por ejemplo, extender el vástago de un cilindro o cambiar el sentido de giro de un motor neumático. Estos accionamientos también nos permiten reposicionar nuestra válvula hacia su estado de reposo. En pantalla podemos observar la forma en la que se representan estos distintos accionamientos. Para el caso de un accionamiento por fuerza muscular, es decir, activado directamente por el operario, tenemos accionamientos generales, por botón pulsador, por palanca, mediante palancas enclavables y
por pedales. Por otra parte, para los accionamientos mecánicos podemos encontrarlos por taqueo, por levas, por rodillos funcionando en un solo sentido, también conocidos como rodillos abatibles, por resorte, aunque el resorte suele utilizarse solamente para reposicionar la válvula hacia su estado de reposo. Y también por resorte, pero centrados o centrada nuestra válvula elásticamente. En cuanto a los accionamientos por aire comprimido, podemos encontrarlos por accionamiento directo, es decir, aplicando una señal de aire directa a nuestra válvula, o por accionamiento indirecto, es decir, a través de un servopilotaje. Para los accionamientos electromagnéticos podemos encontrarlos por medio de electroimanes, es decir, solenoides, o por medio de dos electroimanes. De esta forma nuestra válvula se va a desplazar hacia su estado de reposo también a través de un electroimán o un solenoide. Y accionamientos combinados. Para este caso, pues podemos encontrarlos de muchas formas. La imagen en pantalla muestra una válvula con mando previo accionada electromagnéticamente, es decir, por solenoide, por ambos lados, con accionamiento manual auxiliar y también mediante una señal de aire. Vamos a realizar ahora algunos ejercicios, ¿sale? Vamos a identificar las válvulas que tenemos en pantalla. Para el caso número 1, podemos notar que nuestra válvula cuenta con dos posiciones y una, dos y tres conexiones, ¿sale? Que tenemos en pantalla. De esta forma podemos decir que se trata de una válvula del tipo tres vías, dos posiciones. Observamos además que el del lado izquierdo cuenta con un accionamiento del tipo neumático, mientras que del lado derecho su retorno o su reposicionamiento es por medio de un resorte. Es decir, cuando nosotros dejemos de suministrar aire comprimido al accionamiento, la válvula de forma automática va a regresar a su posición inicial. Para el ejemplo número 2, tenemos exactamente el mismo número de posiciones y con una, dos y tres posibles conexiones. ¿Sale? Entonces podemos decir que se trata de una válvula tres vías, dos posiciones, pero en este caso podemos notar que tanto del lado izquierdo como del lado derecho cuenta con accionamientos por aire comprimido. Eso quiere decir que si nosotros desplazamos nuestra válvula por medio de su accionamiento ubicado en la posición izquierda y dejamos de enviar esa señal de aire comprimido, nuestra válvula no va a regresar a su posición inicial de forma automática. Será necesario enviar otra señal, pero ahora del lado derecho, para reposicionar. Vamos ahora con el ejemplo número 3. Nuestra válvula sigue teniendo dos posiciones, pero en este caso podemos observar una, dos, tres, cuatro y cinco posibles conexiones. Se trata entonces de una válvula 5-2. Y al igual que con el ejemplo anterior, tenemos tanto su accionamiento como su reposicionamiento activados por una señal de aire. Vámonos ahora con el ejemplo número 4. Nuestra válvula tiene dos posiciones, tiene una, dos, tres, cuatro y cinco posiciones. Cinco conexiones, perdón. Entonces se trata de una válvula 5-2, 5 vías, dos posiciones. El reposicionamiento será por muelle, mientras que en la parte del accionamiento podemos observar que se trata de un accionamiento combinado, ¿sale? Activado por el operador, activado por un solenoide y también activado por una señal de aire comprimido.
Existen además algunas válvulas auxiliares que como tal no tienen la misma función de una válvula direccional, pero que resultan bastante útiles al momento de realizar un circuito neumático. Algunas de las más utilizadas son las válvulas de cierre, encargadas de impedir el flujo de aire en un sentido determinado, pero sí lo permiten en el sentido opuesto. Las válvulas reguladoras de caudal, encargadas de controlar el flujo de aire que circula a través del sistema. Y las válvulas de presión. Estas válvulas pueden permitir o no el flujo de aire de un punto hacia otro, según detecten un determinado valor de presión en el sistema. En cuanto a las válvulas de cierre, las más conocidas son probablemente estas: válvulas antirretorno o válvulas check, encargadas de permitir el paso de aire en un solo sentido. Tenemos también las válvulas selectoras, también conocidas como función O. Se llaman función O porque estas válvulas deben de recibir una señal del lado izquierdo o una señal del lado derecho para enviarnos una señal de salida. Son utilizadas, por ejemplo, cuando queremos activar un sistema neumático desde dos puntos distintos. Nos permiten seleccionar entre dos señales distintas para poder activar nuestro mecanismo. Tenemos también las válvulas de simultaneidad o función I. Se conocen como función I porque estas válvulas requieren una señal tanto del lado izquierdo como del lado derecho para enviarnos una señal de salida. ¿Sale? Deben de recibir dos señales de entrada al mismo tiempo para enviarnos una señal de salida. Tenemos también las válvulas de escape rápido, utilizadas sobre todo para aumentar la velocidad con la que se desplaza el vástago de un cilindro o la velocidad con la que va a girar un motor neumático. Tenemos las válvulas de estrangulación y de retención, también llamadas válvulas estranguladoras anti-retorno, utilizadas también para controlar la velocidad con la que se va a desplazar o con la que se va a mover un actuador neumático. Tenemos las válvulas reguladoras de caudal y las válvulas de presión, las cuales, como ya lo mencionamos, van a permitir o no el flujo de aire de un punto hacia otro, según se detecte un determinado valor de presión en nuestro sistema. Consideraciones finales. Bueno, pues la automatización neumática es sin duda una de las técnicas más utilizadas hoy en día dentro del mundo de la automatización industrial, por lo que conocer a detalle la simbología empleada en esta área de trabajo resulta fundamental para todo ingeniero o técnico que trabaja en el ámbito. No existe una fórmula especial que nos permita conocer la forma en la que debemos representar una válvula, un cilindro o un compresor dentro de un esquema de control. Será la práctica y la lectura constante de catálogos, manuales y normas la que nos permite identificar fácilmente cada uno de estos componentes. Y bueno, eso es todo en el video de hoy. Espero que les sea de ayuda y nos vemos hasta la próxima.